Eh, bueno, como les decía a través del chat, eh, van a tener que tener a mano el trabajo práctico 1. Eh, bueno, igualmente lo van a ver por pantalla enseguida, no se preocupen. La idea es que darles una orientación acerca del trabajo práctico 1, de cómo lo van a resolver y lógicamente, bueno, lo tienen que resolver con MATLAB. No con Scilab, porque Scilab, digamos, no nos sirve de base para algunas cosas que vienen más adelante. Así que tenganlo en cuenta. Digamos, otros años sí, unos estudiantes presentaron con Scilab, después les costó migrar porque había cosas que no estaban en Scilab, o no funcionaban muy bien adaptadas. Así que bueno, directamente con MATLAB. ¿Se escucha bien? No sé si me escuchan bien. Sí, Se escucha profe. bien, profe. Ok, ok. Ok. Este, ahí, antes que empiece, bueno, ¿quién es Nicolás B? ¿Ingresó alguien con ese nick? Y, Sí, profe, perdón, ya me voy a crear la cuenta institucional. ok, vos sos Velasco. Sí, Velasco. Ah, bien. Sí, estuve revisando también la planilla porque así, si es posible, todos ingresen con la cuenta de la facultad, por favor, así tenemos más, eh, digamos, menos problema para andar controlando si quién ingresa y todo eso. Bueno, eh, voy a presentarle la pantalla. Se puede ver ahí, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Ok, listo. Bueno, ese es el práctico 1. Ya saben que tienen que trabajar con hasta 3 integrantes. Eh, digamos, ya voy a cerrar, digamos, la lista de grupos, es decir, si hasta hoy no se forman, bueno, ya quedarán sueltos algunos, tal vez, o bien veremos de asociarlos a otros estudiantes, eh, para que, bueno, ya empiecen a trabajar en forma grupal, lógicamente. Bueno, el ejercicio 1, ¿sí? Se trata de trabajo con matrices. En el ítem A, fíjense, dice una matriz de 6 por 7, valores aleatorios enteros. Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Digamos, puedo utilizar la función round, ¿sí? Es decir, para redondear y llevarlo a uno, a un valor, digamos, eh, entero, y multiplicarlo por lo que sea, ¿sí? Por 10, por 100, depende de lo que yo quiera, de la cantidad de dígitos que yo quiera. Otra forma de hacerlo es con Randy, ¿sí? Esa es la función que directamente genera números aleatorios enteros. La i de Randy es de integer, ¿sí? Bueno, entonces ahí da las condiciones, es decir, son 3 columnas impares. Las primeras 3 columnas tienen que ser impares y las restantes tienen que estar solamente en el intervalo -1, 1. Es decir, que las 3 primeras columnas van a ser binarias y las restantes van a ser trinarias, ¿sí? Bien. Luego otra matriz, de nuevo, valores enteros positivos. Van a tener que extraer una submatriz a partir de la posición 5, 5, ¿sí? Es decir, en la fila 5 y en la columna 5
A partir de ahí extraigo una matriz llamada A1, ¿sí? Ustedes ya verán cómo extraerla, no es muy difícil, así que es simplemente utilizar los elementos que vieron, eh, digamos, en las clases teóricas. A ver, denme un segundo. Ok, bien. Luego también una matriz A2, van a extraer de esa matriz grande, la matriz A, que resulta, dice, de eliminar las columnas 11 a 4 y las filas 9 a 13, perdón. ¿Sí? Es decir, elimino ciertas columnas y elimino ciertas filas y me va a quedar una matriz compacta un poco más chica. ¿Sí? Una es extraída, la otra es por eliminación de filas y columnas. Bueno, el punto C es una matriz, eh, digamos así, columna, una matriz columna podría llamarle, pero con números aleatorios enteros de 2 dígitos, ¿sí? De 2 dígitos. Bueno, esto es fácil, tienen que determinar cuál es el mayor de todos los números y cuál es el menor. ¿Sí? Hay una función para encontrar el mayor dentro de una matriz y el menor también. O el promedio también puedo sacar, etcétera, etcétera. Tengo funciones para todo. Bueno, este es demasiado fácil. El C. El D dice matriz aleatoria de 5 por 5, valores enteros positivos. Perdón, estaba leyendo la de arriba. Valores enteros en el intervalo, menos 25, 75. Ordenar por filas en orden creciente y ordenar por columnas en orden decreciente. Es decir, la prioridad es que estén ordenadas por fila, ¿sí? Y luego ordenarla, una vez que la ordeno por fila, las ordeno por columnas. Sí, ahí tienen la función sort, ¿sí? Para el ordenamiento, eh, para el ordenamiento por filas, ¿sí? Y luego vean, puede ser una posibilidad de usar la función flip, que la escribo acá en el chat. A ver. La función flip. Así que puede ser una posibilidad. Fíjense, no es necesario que sea así. Voy a ver qué me preguntan acá. Madrid, no me llegan las invitaciones. Ok, lo voy a agregar después, Madrid, tu correo. Probablemente estás, no te tengo en la lista de correos oficiales, por eso que te llega, no te llega, no sé. Tiene unas cuantas fallas eh, bien, bien. Sí, igual tiene fallas el Meet. Bueno, Mariano dice, mi grupo somos 2, necesitamos un compañero más. Bueno, que quienes deseen, para quienes quieran agregarse. No sé si es para eso lo que vos comentás.
Sí, profesor, somos dos en mi grupo nada más. Somos Ok. dos, necesitamos un compañero más. Bueno, deja el correo ahí en el chat para que alguien se contacte. Bien. Bueno, continuamos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá con lo que es el ejercicio 1? Bien. Supongo que significa no. A ver, en el chat, no sé si... No, Villafañe, los resultados tienen que estar en modo texto, ¿sí? Si no, yo no puedo probar los resultados en mi MATLAB. Es decir, tendría que transcribir, perdón, eh, todo lo que ustedes pongan en una captura. Y va a ser como, voy a terminar, no sé cuándo, de corregir, ¿no? Entonces no tiene sentido. Tienen que pasarme eh, en modo texto para que yo lo pueda transcribir, lo pueda probar, a ver si funciona. Lógico. Bueno, sigamos entonces el punto 2, punto de graficación. ¿Sí? El punto 2A tiene que hacer 4 funciones. ¿Sí? Una función seno, una coseno, una tangente y una secante. Todas en el mismo intervalo de 100 puntos. ¿Sí? Es decir, perdón, en el intervalo de 0 a 2pi, pero con un mínimo de 100 puntos. Acá da las características, es decir, línea continua, color verde, para la tangente. No dice para seno y coseno qué color, ni marca, ni nada, ¿sí? Ni qué grosor, nada. Solo para tangente y para la secante. Para la secante, bueno, grosor 2, marca de tipo rombo. Ya saben que la marca se refiere a que cada vez que yo tengo un punto de estos 100, ¿sí? Quiero indicar un punto, ese punto lo puedo marcar en la gráfica a través de una marca, ¿sí? Un rombo, una X, un signo más, un círculo. Hay un montón de marcas posibles que la tienen ahí disponible en MATLAB. Por supuesto que eso lleva un código, bueno, no, nadie se acuerda de cómo es ese código, ¿sí? Hay que revisarlo ahí. Graficar sobre el mismo sistema de eje, dice, es decir, tienen que usar el comando hold on, ¿sí? Porque si ustedes realizan lógicamente la función, por ejemplo, tangente, y no utilizan la función hold on, entonces cuando vayan a graficar la secante, va a desaparecer la gráfica anterior, la tangente, ¿sí? Bien, el punto B dice, tienen que graficar esta función, que es una función exponencial, lógicamente, en el intervalo 0,10, con línea de trazo, color cian, grosor 2, marca rombo y mínimo de 70 puntos. Ustedes van a observar que si ustedes bajan esta cantidad de puntos, van a ver que lógicamente estas marcas de rombo en este caso van a ir separándose más. Eso es una cuestión obvia. Pero
Es interesante que lo puedan ir haciendo a los gráficos, modificando cada parámetro para ver cómo resulta, ¿sí? Ok, bien. Punto C dice graficar la función definida por partes como se indica más abajo. O es decir, una función definida por intervalos. Esto ustedes ya lo vieron en análisis matemático. ¿Sí? Función por partes, creo que le llaman ahí. Es decir, que usted tiene una función que tiene una forma, en este caso, fíjense que esta parte es una función lineal en un intervalo dado. ¿Sí? Entre -10 y -2, cuando x vale -10 hasta -2, tengo una función lineal. Cuando x vale -2 hasta 0, bueno, sigue siendo lineal, ¿no? Y si x vale entre 0 y 10, acá el menos está mal, hay que corregir eso. Sería +10, ¿sí? Tengan en cuenta ese pequeño error de tipeo. Entonces, si x está entre 0 y 10, van a tener una función un poco ya distinta, ¿no? En media senoidal va a ser, ¿sí? Pero esta exponencial va a afectar, ¿sí? El signo menos va a afectar. Es decir, la exponencial con el signo menos va a terminar afectando al seno este. Ya van a ver cómo lo afecta. ¿Se entiende, no? Esto. Funciones por parte, eso lo vieron en primer año. Nada más que ahora hay que hacerlo con la herramienta. Bien, supongo que se entiende. A ver, veamos el chat. Nada. Ok. Bien, punto 3 dice series. Van a tener que hacer unas series que se detallan acá. Una serie de 33 números aleatorios enteros de 3 cifras en el intervalo 100-200. Bueno, conceptualmente una serie no son números aleatorios, ¿no? Quizás ahí habría que denominarlo de otra manera, ¿no? Pero es un conjunto de puntos en este caso, ¿sí? En este caso, 33 números van a generar con 3 cifras. Y están en el intervalo 100-200. Claro, conceptualmente sí, una serie sería como una sucesión, no una sucesión, sí, una sucesión, pero la sumatoria de una sucesión, ¿sí? Esa sería la serie, o una productoria podría ser también. En todo caso, esto sería como una sucesión, pero la sucesión normalmente tiene un patrón, y acá no tenemos un patrón porque es aleatorio. Así que, bueno, eh, eso sería para tener en cuenta que en realidad no es una serie. Bueno, generar dice una serie S1 en el intervalo 0,2pi con un intervalo pi sobre 3,3. Usar el operador dos puntos. ¿Qué significa esto de usar el operador dos puntos? Claro, yo puedo crear una serie de puntos o un vector en MATLAB indicando, digamos, el primer valor que yo quiero de la serie de puntos, el último valor y entre medio de esos dos valores, separado con dos puntos,
la distancia entre cada uno de los puntos que va a tener la, la serie, ¿sí? ¿Se entiende, no? O eso lo vieron ya en la teoría. Bueno, supongo que se entiende. Para quienes por ahí quedaron en duda, bueno, supongamos que yo tengo una función y, ¿sí? Entonces, yo quiero que esa función tenga una serie de puntos entre 1 y 10, ¿sí? Pero yo digo, bueno, ahí estaría incompleto. Entonces digo, bueno, voy a decir que esos puntos se separen cada 0.1. Eh, cada 0.1 valores de la serie, ¿sí? Entonces tendría, el valor mínimo sería 1, el valor máximo 10, separados entre 0.1 puntos, ¿sí? Yo podría hacerlo más chico a este, ¿sí? Y ahí tendría aproximadamente unos 20 puntos, ¿no es cierto? Bien. Pero en este caso ustedes lo tienen que hacer en un intervalo que está entre 0 y 2π. Luego dices generar una serie S2 en el mismo intervalo que contenga 7 elementos. Usar la función linspace. Comparar ambas series y explicar sus diferencias. Claro, la idea de este punto es que yo puedo hacer, digamos, usar este formato, ¿sí? Que les indiqué recién, o bien usar linspace. Pero va a haber una diferencia. Así que van a tener que explicar por qué se presenta esa diferencia, dónde está eh, porque van a obtener resultados distintos. Así que van a tener que analizarlo, digamos así. Analizarlo y explicar, ¿no? Explicar la diferencia. Bien. Luego acá hay una serie de, digamos, este, intentos de generar series, pero, digamos, con algunos errores, así que van a tener que también analizar cuál es el problema que genera cada caso, ¿sí? Son 3 casos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, lo tomo como un sí. Como un no, perdón. Como un no. Bueno, punto 4 dice escribir funciones en línea de comando. Sí, no sé quién me habla. Sí, ¿quién es? Sí, ok. Lo voy a tomar nota para que, este, bien. Es probable que ahora estoy viendo el aula en modo docente, lógicamente, pero ahí nosotros tenemos mucho material y hay material que
lo habilitamos a veces, dependiendo, y quizás se nos escapó alguno de ellos. Así que ya voy a revisar y voy a... Y si no, bueno, le comentaré al ingeniero Martínez a ver si agregamos eh, algo de esto, ¿sí? Algo de material. Ya saben que todo esto, ¿sí? Lo tienen que hacer, digamos, lo tienen que hacer a través de la línea de comandos de MATLAB, ¿no? Bueno, si ustedes ya manejaron Scilab, es exactamente igual. Es decir, en realidad todas estas, hasta ahora, todas las que vimos, las pueden hacer a través de la línea de comandos. Luego las que vienen sobre scripts y funciones, eh, bueno, esas las tienen que hacer en un archivo, lógicamente. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Es decir, ustedes desde la línea de comando escriben edit, ¿sí? Así, tal cual, y MATLAB le abre una especie de procesador de texto plano, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí eso puede ser un script o una función, depende de ustedes. Ya, la función ya tiene un formato definido, ustedes ya saben, ya vieron eso en la teoría. En la función pueden pasarle parámetros, eh, tienen que aclarar que es una función, ¿sí? Arriba se escribe function, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que devuelve? En cambio, en el script no hace falta nada de eso. Directamente yo escribo los comandos que quiero que funcionen y lo guardo al archivo con una extensión .m, ¿sí? Así, .m. Ya está. Eso es todo. Es decir, tanto un script como una función tienen la extensión .m, pero la función tiene el encabezado en donde yo pongo el nombre de la función, los parámetros que ingresan y qué elementos devuelve, ¿sí? En el script no tengo nada de eso. Directamente es una sucesión de comandos. Bien. Seguimos entonces. Escribir funciones, dice, a ver, claro, el punto 4 era. Funciones en línea de comando, detectar e indicar cuál es el problema que ocurre al intentar escribir en MATLAB las siguientes funciones y solucionarlo y escribirlo adecuadamente. Claro, igual que en este ítem C del 3, ¿sí? Nuevamente acá van a tener que ustedes determinar, digamos, qué errores hay acá, ¿sí? Eh, le doy una ayudita nada más acá, incluso acá en el punto E ya le está dando la ayudita, ¿sí? ¿Para qué sirve el punto? ¿Sí? El operador punto y el operador punto y coma, ¿sí? Entonces, es decir, cuando yo vaya a elevar una potencia, tengo que usar el punto, ¿sí? A ver si me sale acá, ahí está. Así, ¿sí? Punto y el símbolo de potencia, ¿sí? Pero no siempre tengo que usarlo, hay que ver cuándo. Entonces de eso se trata un poco este punto, ¿sí? Este punto 4, porque ustedes corrijan estos de modo que funcione perfectamente, porque aparentemente acá se olvidaron de algunas cosas, quienes escribieron esto, entonces ustedes serían como quien les va a corregir. Bien. Punto 5 dice cambio de escala o reescalado. El 5A lo que le pide básicamente, explicándolo en forma llana, digamos, sin estar leyendo, sería que yo grafique esta función
Y luego debo volver a graficarla, pero en forma reescalada, es decir, que el vértice de este triángulo, este vértice, que llega hasta i igual a 4, ahora sea de i igual a 1, ¿sí? Es decir, que me va a quedar un triángulo más chato, dicho en términos llanos, ¿sí? Es decir, el mismo triángulo ahora me tiene que quedar un poco más pequeño. Pero para reescalar van a tener que usar alguna función, ¿sí? Para que suceda eso. Hay varias formas de realizarlo, pero hay una función que les puede ayudar también. Y luego tienen que investigar y calcular el centro de gravedad de ambas gráficas. ¿Sí? Toda gráfica, digamos, eh, tiene su centro de gravedad, toda gráfica en 2D, ¿sí? Tiene su centro de gravedad que es posible calcularlo. Están las fórmulas, todo en internet, bueno. Calculan el centro de gravedad de este triángulo y luego el centro de gravedad del triángulo más chiquito que le va a quedar acá, ¿sí? De eso se trata. El reescalamiento sería a través de alguna función o ustedes vean la forma de cómo reescalar esto. La base va a ser la misma, ¿sí? Es decir, de 0 a 4. La base va a coincidir, pero en la altura ya no, ¿sí? No sé si alguien comenta algo. Ah, bien. Pensé que se escuchaba un sonido del chat. Bueno, en el caso del punto B es lo mismo, ¿sí? Van a tener una función, en este caso, esta función coseno de 3x por e a la x al cuadrado sobre 2. Fíjense que ahí hay un signo menos, ¿sí? Está muy, muy pequeño. Ahí está. Se puede observar, ¿no? Signo menos, no se olviden de eso. Es importante porque, claro, ese signo menos lo que va a hacer es que, y esta exponencial, ¿no? Va a hacer que este coseno se vaya atenuando. ¿Sí? Es decir, que voy a tener una función coseno que se va a ir achicando cada vez más en cuanto a su amplitud. Bueno, esa es la pista que le doy por ahora. Más o menos se puede imaginar cómo va a ser la función resultante, ¿sí? La gráfica. Igual ustedes googlean wavelet, Morlet, le va a salir en imágenes, obviamente ya cómo es. Entonces, ustedes cuando obtengan esta función, luego la van a tener que reescalar, ¿sí? Hasta el intervalo menos 1, 0. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, en la anterior, el intervalo era 0, 1. Ahora, en el intervalo menos 1, 0. Es lo mismo, pero cambia el intervalo. Y la gráfica. Bien, seguimos. El punto 6 dice sobre la secuencia temporal generada por la ecuación esta, ¿sí? Es una función senoidal con un desplazamiento acá. Obtener 50 puntos para t perteneciente al intervalo 0, 120. Verificar en qué unidades trabaja el seno en MATLAB. Fíjense en ese caso el tema de que, bueno, si yo voy a trabajar con radianes o no. Bueno, por ahí van los tiros. Luego dice agregar a la secuencia ruido blanco con una amplitud máxima positiva o negativa del 10% de la sinusoide de base, quitando la componente de continua
5. Claro, acá tienen esa componente que le decía yo al comienzo, ¿sí? Entonces tienen que eliminar esto y agregar el ruido blanco. Lógicamente que como esto es una función senoidal, es fácil suponer de cómo va a ser el resultado. Pero le va a quedar una función senoidal, digamos así, al agregarle el ruido blanco, le va a quedar una función senoidal con unos pequeños picos, ¿sí? A medida que la función se va desarrollando, ¿sí? Es decir, que no es una función senoidal perfecta, sino que va a tener como pequeños picos que van alrededor de la función senoidal. ¿Se entiende, no? En la teoría vieron un gráfico similar, era una especie de escalera en donde tenían pequeños ruido, digamos, pequeñas variaciones, ¿sí? De esa escalera. Entonces, eso es básicamente. Luego dice graficar la señal sin ruido en rojo y superponer la señal con ruido en azul. Bueno, muy fácil eso. Calcular para ambas secuencias la media y la desviación estándar. Bueno, eso ya tiene funciones para eso en MATLAB. La ventana de gráficas contiene el menú. Clic derecho para la curva para modificar la mayoría de los parámetros. Claro, cuando ustedes vayan a... una forma es que ustedes lo pueden hacer directamente con parámetros, ¿sí? De la función plot, ¿sí? Entonces, pueden utilizar la ventana gráfica también, pero con la función plot puedo hacer directamente por línea de comandos todo lo que yo requiera. Bueno, ya hablé acerca de lo que son los scripts, así que acá lo que ustedes tienen que generar es un archivo .m, ¿sí? En el punto 7, en donde ese archivo, una vez que que yo lo guarde, lo puedo llamar desde la línea de comando y al ejecutarse, ¿sí? Supongamos que yo creé un archivo con edit, como dice acá, ¿sí? Y lo guardo como, no sé, script 7A, supongamos. Entonces se va a llamar script 7A, ¿sí? .m. ¿Okay? Luego lo llamo desde la línea de comando sin poner .m. Pongo script 7A, lo llamo y me tiene que graficar esto, ¿sí? Tengan en cuenta que los gráficos, como dice ahí, tienen que verse verticales, porque puede suceder de que depende cómo lo hagan, puede que este gráfico, este flanco no se lo vea, es decir, que lleguen de A hasta B y luego de B hasta C, pero no haya ningún flanco. O bien que este flanco tenga una cierta pendiente. Así que bueno, traten de que el flanco sea vertical. Después tienen que hacer otro script, ¿sí? En donde generan una matriz de identidad de 10 por 10. Bueno, esto es álgebra, ¿no? Ustedes ya vieron en álgebra que es una matriz de identidad. Entonces, el script dice, debe rellenar la matriz con valores aleatorios enteros entre el 2 y 9, excepto en las celdas donde están los unos, ¿sí? Entonces, ustedes cuando tienen una matriz de identidad, hay algunos elementos de la matriz que tienen un 1, ¿sí? Y otros elementos que tienen un 0. En aquellos lugares donde no tienen un 1, van a rellenar con valores aleatorios que estén entre 2 y 9 incluidos.
Punto C dice escribir un script para ejecutar en forma automática el problema 3A. El de la serie, sí, el que está acá. Generar una serie de 33 números aleatorios, enteros, de 3 cifras, en el intervalo de 100 a 200. Entonces dice, el script dice debe ejecutar en forma automática el problema 3A. La cantidad de números de la serie debe ser introducida por el usuario mediante la función input. Lo mismo con la cantidad de cifras de número y el intervalo de serie. Es decir, yo en el punto 3A yo lo hice directamente por línea de comando. Ahora en el script yo ejecuto el script y el programa, pequeño programa, .m, me tiene que solicitar cuántos números quiero de la serie, ¿sí? Ingrese la cantidad de números o de número aleatorio. Ingrese la cantidad de cifras que tiene que tener ese número. Ingrese el intervalo, ¿sí? O el intervalo inferior, luego me pide el intervalo superior. Podría ser otra alternativa. Una vez que ingreso todos los datos, hace lo mismo que en el punto 3A. Bien. Otro script, sí, el punto 8 es un script en donde ustedes tienen que generar una matriz booleana, ¿sí? Perdón, no una matriz, 15 matrices booleana del mismo tamaño, ¿sí? Todas del mismo tamaño, conteniendo cada una 15 unos dispuestos en forma aleatoria. Luego yo tengo que comparar esas matrices que generé, ¿sí? Yo voy a generar 15 matrices. Y luego agarro las 15 matrices y las comparo con esta matriz, ¿sí? Va a haber alguna que se va a parecer un poco, probablemente, ¿sí? Son aleatorias, así que puede ser que alguna se parezca. Entonces van a tener que hacer, como dice en el punto C, comparar, dice, por cada comparación realizada, dice, es decir, comparar la matriz, esta matriz que le damos nosotros, con la matriz, con cada una de las 15 matrices. Y a partir de ahí van a tener que generar un índice de similitud IS perteneciente a números reales, ¿sí? Entre 0 y 1. Un valor 1 significa que las matrices son iguales. Bien. Orientación dice investigar el índice de Jaccard. No sé si se entendió esto. Vuelvo a retomar, ¿sí? Primero generan 15 matrices, todas de 10 por 10. Todas con unos y cero nada más, ¿sí? Luego, ¿qué van a hacer? La van a comparar con esta matriz, a cada una de las matrices. Y en esa comparación yo tengo que decir cuál de todas ellas se parece más, cuál de las 15 matrices que generé al comienzo se parece a esta matriz que yo les proporciono, ¿sí? ¿Cuál se parece más? Entonces, para poder saber cuál se parece más, voy a tener que generar lo que se llama índice de Jaccard, ¿sí? Eso está, bueno, por internet en varios lugares, así que no, es muy simple de desarrollar. Y ese índice me va a decir cuál de todas se parece más. Después yo lo voy a poder comprobar gráficamente de que sí, que si el índice me da un valor cercano a 1 en una de las matrices, cuanto más cercano a 1 esté,
quiere decir que la matriz se parece mucho más a la matriz patrón que yo le doy acá. ¿Sí? Si el índice es muy cercano a 0, quiere decir que no se parecen nada. ¿Sí? Están totalmente opuestas, por así decirlo. Y luego el punto D dice, rediseña el script, el del punto A, para generar 15 matrices con escala de grises. ¿Sí? Es decir, que ahora ya no va a ser una matriz booleana, va a ser una matriz de números entre 0 y 1. ¿Vamos? Conviértalas a booleanas. ¿De qué manera? Colocando un 1 si la celda posee un valor de gris mayor a 75%. Colocando un 0 si la celda contiene un gris menor a 15%. Y un valor aleatorio para los restantes casos. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿podría volver a explicar el punto 8D? El último que... El último. Sí, eso de escala de grises. La verdad no comprendí Claro. bien. Vos en el punto A hiciste una matriz, 15 matrices booleanas, ¿verdad? Bien. Ahora ya no son booleanas. Haces 15 matrices con escala de grises, es decir, en vez de ser booleana, voy a tener en cada celda un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Es decir, valores reales. Si ese valor en determinada celda es mayor o igual que 0,75, que sería esto, significa que estoy cerca del valor negro, ¿sí? Del valor de la matriz que está pintado en negro. ¿Estamos? Entonces a esa yo ahora la convierto en 1. Hago una nueva matriz. Por cada matriz, es decir, en total voy a hacer 30 matrices, porque primero generé 15 matrices con valor entre 0 y 1, ¿verdad? Sí. Ahora a cada una de esas 15 matrices las voy a convertir a booleanas. ¿De qué manera? Revisando ítem por ítem, celda por celda, a ver si la celda, por ejemplo, 1, 1, su valor es de 0,75 o mayor, entonces ahí pongo un 1 en la nueva matriz. Si no es mayor que 0,75, sino que es menor que 0,15, pongo un 0. Pero si no está en ninguno de esos dos intervalos, ¿sí? De esos extremos intervalos, le genero un número aleatorio que ya no me interesa, que es el resultado de, va a dar 0 o 1. ¿Sí? Y le pongo de lo que dé. ¿Estamos? Sí, profe, ahora quedó más claro. Bien, bien. Lógicamente, una vez que ustedes, no está acá eso, pero una vez que ustedes realizan la matriz convertida a booleana, ¿sí? Van a tener que ejecutar de nuevo todo esto y ver cuál se parece más a la matriz, eh, que les damos como patrón, ¿sí? Bueno, esto es una cuestión que sucede, por ejemplo, en los circuitos electrónicos, sucede más o menos algo parecido cuando, bueno, hasta hace unos años, todo era ceros y un, todos los ceros y uno en forma electrónica eran 0 voltios o 5 voltios. Pero ¿qué pasa si se metía un ruido? Capaz que ese 0 voltio la computadora lo interpretaba como un 1, si se metía un ruido muy grande, entonces había que tomar un intervalo y decir, bueno, si es mayor que tanto, es un 1. Si es menor que tanto, es un 0, ¿sí? Y luego quedaba una franja en el medio que no se sabía qué hacer con eso. Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo igual.
Bueno, ahora los circuitos electrónicos funcionan con 3,3 voltios, la mayoría de los nuevos. Pero tienen el mismo problema, es decir, que cada vez lo achican más al voltaje, pero ese problema se va dando se va presentando con más dificultad porque yo me estoy acercando cada vez más al cero, ¿sí? Antes trabajaba con 5 voltios o con 0 voltios, ahora con 3,3. Y así, si lo siguen bajando, ya van a tener varios inconvenientes. Bueno, un comentario al margen nada más. Bueno, punto 9, muy simple, es decir, tienen una función que tiene varios errores, ¿sí? Deben corregir esos errores y, por supuesto, tienen que interpretar qué es lo que hace esta matriz para poder corregir esos errores, ¿no? Simple, tienen que corregir los errores que tienen. Bueno. Punto 10 dice, debe generar una matriz A de dimensión 15 por 15 de número aleatorio en el rango -1, 1. Luego dice, debe encontrar la primera ocurrencia de una matriz B de 3 por 2, dada por el usuario como argumento de la función dentro de la matriz A. En caso de no encontrar matriz, la submatriz B, acá está como que no tiene que ir a esta parte, ¿sí? En caso de no encontrar la submatriz B, esa de la matriz no va, debe encontrar la primera ocurrencia de 2 por 2 que no contenga números negativos. ¿Se entiende, no? Es decir, ustedes generan una matriz A con números trinarios, es decir, con -1, 0 y 1. ¿No? Son números enteros. La matriz solo va a tener -1, 0 y 1. Luego, como es una matriz grande, voy a tratar de encontrar la primera matriz, ¿sí?, que yo ingrese digamos, por parámetro a esa función. Yo le voy a pasar por parámetro la matriz B. Es probable que al recorrer de toda la matriz no la encuentre esta matriz que yo le pasé por parámetro. Es probable que no la encuentre, ¿sí? Recorro toda la matriz, y si la encuentro, lógicamente, indico dónde está, ¿sí? En qué fila y qué columna. Pero si no la encuentro, debo encontrar una submatriz. De nuevo, tengo que recorrer de nuevo desde el inicio a la matriz A y encontrar aquella submatriz de 2 por 2 que no tenga números negativos, ¿sí? Solo unos y ceros. Puede no tener ningún cero también, o puede no tener ningún 1, puede darse. Así que, pero si, bueno, si no encuentro la matriz B, voy a buscar aquella que no contenga números negativos, ¿sí? Bien. Punto C dice, la función devolverá la posición, es decir, fila y columna de la matriz encontrada, ya sea la primera o la segunda. La segunda la voy a buscar si y solo si no encuentro la primera. Encuentro B. ¿No? En caso contrario, generará un mensaje de error indicando tal situación. Punto D dice, la función debe verificar que la matriz ingresada sea de 3 por 2. Tengo que verificar que esa sea la dimensión, si no, no continúo, ¿sí? Y que sus valores estén en el rango indicado para A. Claro, no puedo poner una matriz que no tenga, que esté fuera de este rango. ¿Estamos?
no puedo poner una matriz que esté fuera del rango -1, 1. A eso se refiere. En caso contrario, ¿sí? Se emitirá un mensaje de error, perdón, ese era el anterior, se emitirá un mensaje que no encontró la matriz ingresada. Pueden utilizar la función disp, ¿sí? Disp. Pueden usar esa para indicar, mostrar un mensaje. Que por ahí me confundo con el lenguaje R, así que bueno, R se te parece bastante a MATLAB en algunas cosas y por ahí me olvido si era GISP o era otra cosa. Así que disculpen porque uno ya termina aprendiendo demasiado lenguaje y sin querer, ¿sí? Bueno, entonces, en caso contrario, se emitirá un mensaje que no encontró la matriz ingresada y continuará buscando la matriz binaria de 2 por 2. ¿Estamos? Entonces, claro, lo que pasa es que mientras yo estoy buscando esta matriz, ¿sí? Perdón, antes que yo busque la matriz B de 3 por 2, yo debo verificar si es de 3 por 2. Si no es de 3 por 2, bueno, entonces tengo que mostrar un mensaje que no la encontró a esa matriz. ¿Por qué? Porque no, es decir, puede que sea de 3 por 2, pero ¿por qué no encuentra la matriz? Porque está fuera del rango, ¿sí? En ese caso, va a continuar con la matriz de 2 por 2. Bien, ese es todo el práctico. Voy a tener en cuenta lo que me dice Madrid, de que tratar de compartirle algunos ejercicios resueltos que sean más o menos similares a estos, como para que ustedes lo puedan practicar, digamos. Pero en general está bastante simple, es decir, hay muy poca complejidad en todo esto, no veo demasiado problema al desarrollarlo. Ya casi todo está en lo que vieron en la teoría, así que bueno, no sé si tienen alguna consulta. Si les quedó alguna duda de todo lo que tienen que hacer. Profe, una consulta. Respecto a las propias consultas de Práctico 1, ¿cómo es que se van a hacer? O sea, en la próxima clase, si tenemos dudas o de algún ejercicio en particular del Práctico 1, en la próxima clase práctica, ¿le consultamos a usted o hay otro horario para consulta? Voy a fijar un horario de consulta que va a ser, digamos, un poco dinámico. ¿A qué me refiero? Como docente nosotros hacemos cursos, posgrado y todo lo demás constantemente, así que cuando a mí me cambian los horarios de los cursos, ya tengo que también modificar un poco los horarios, un poco los horarios de consulta, más que nada, no los horarios de clase, porque son fijos. Entonces, por ejemplo, la semana que viene creo que ya empieza un curso para mí que creo que está los días martes. Entonces, por eso digo, voy a
correr el horario de consulta, supongamos, el día viernes. Por ahora creo que los viernes voy a dar una consulta digamos, a través de Meet para que ustedes lo puedan aprovechar, los que quieran, ¿sí? Pero me tienen que avisar de que yo les voy a avisar el horario fijo, ¿sí? Les voy a avisar. Si es que el viernes a las 15, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, no sé, lo que sea. Pero, este, sí, una vez que yo les avise, ustedes me tienen que solicitar la consulta, ¿sí? A través del aula, para que yo me conecte, si no, puede ser que nadie tenga duda y, bueno, no tendría sentido conectarme. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, en todo caso, este viernes, usted mencionó el día viernes, ¿este viernes es posible o no? Bueno, Sí, sí. sí, este viernes sí. Me tengo que fijar porque, como le decía, no me acuerdo, creo que tengo los días martes el curso tengo que Bueno, fijarme, claro. No, no te puedo ahora confirmar, tengo que fijarme por ahí, tengo un correo donde está el horario. Y bueno, porque ya ahora finaliza un curso y ahora empieza otro con otro horario y con otra, bueno, a veces ahí son cursos con 2 horarios semanales, bueno, en fin. bueno, profe, entonces cualquier cosa nos fijamos en el aula, digamos. En el aula voy a publicar eso. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Bueno, no sé si tiene alguna otra consulta. A ver. Tiene la planilla de asistencia. Si bien la asistencia ahora por cuestiones de la pandemia, digamos, es más bien estadística, ¿sí? Igual sugiero que la llenen, por favor, porque, claro, hay estudiantes que puede ser que tengan problemas con internet, que tengan problemas de conectividad, problemas con, no sé, el dispositivo que utilizan, ya sea tablet, móvil o computadora. Es decir, uno no puede tomar asistencia así y en forma directa porque es una situación muy especial, así que bueno, pero a modo estadístico necesitamos sí que por favor la completen. A ver. Bien, ya están completando. Ya están completando la asistencia. Bien, no sé si tiene alguna otra duda. A ver qué dice Laura González. ¿Cómo queda el tema de los grupos para los que no tienen aún? Bueno, la idea es que ustedes, digamos, traten de hacer grupo, porque después, digamos, los prácticos son un poquito más densos y hacerlo en forma individual cuesta un poco. Y bueno, acá está, por ejemplo, Mariano, que, que le falta un integrante, o creo que le faltaba un integrante, no sé si ya completó. Pero te respondo, Laura, eh, la otra alternativa es que a través del aula me comuniquen quienes quieran
formar grupo y no tengan con quién hacer, que me comuniquen a través del aula y publico los nombres de quienes y los correos de quienes están sin grupo. Y ustedes se contactan, no sé, ven las maneras, ¿sí? No me queda otra para que... estoy tratando de esquivar, de formar grupo en forma así unilateral, ¿sí? De que yo diga, bueno, haga grupo con fulano y no, la verdad que estoy tratando de evitar eso, que sea lo más democrático posible, que ustedes traten de hacerlo, de hacerlo entre ustedes, ¿sí? Y bueno, publicaría yo los, los correos, ¿sí? De los que quieren formar grupo y todavía no han podido. Pero tiene que ser hasta el viernes más tardar, ¿sí? Ya no más tiempo porque ya empezó la clase hace rato, ya esta es la quinta clase y no hay algunos que no tienen grupo, ¿sí? Así que estaría bueno que por favor me avisen a través del aula, ¿sí? Me manden un mensaje y para que yo les publique su correo de quienes necesitan formar grupo. ¿Vamos? Bueno, ¿qué dice Mariano? Dice, yo estoy esperando que me confirmen lo del correo institucional y cuando lo tenga se lo mando. Todavía seguimos en grupo con 2 personas, nos falta un integrante. Bien, ahí podés contactarte si querés, Laura, con Mariano, puede ser. Profe, una consulta. Sí, espera, dame un segundo que termino acá de leer. Todavía no sé en dónde aparece la opción para automatricularme en esta materia. Lo voy a revisar, Mariano, a ver qué es lo que pasa. Eh, bueno, lo que dice Tula, sí, es como complicado para nosotros. Es decir, hay una versión, digamos, estudiantil que ustedes con el correo institucional la pueden descargar. ¿Sí? Tienen que entrar ahí a, a la página oficial de MATLAB, que es mathworks.com, ¿sí? Ahí se lo escribo. ¿Sí? Eligen mathworks.com/LA, creo que era, no me acuerdo si por Latinoamérica, o bien cuando ustedes ingresan, les sale un mensaje en donde dicen, bueno, de dónde es cada uno. Y le indican Latinoamérica y bueno, ya les sale todo en español. Y ahí van a buscar dónde está la forma de descargar la versión estudiantil, que se la dan gratuita. La pueden descargar en forma gratuita. Eso es todo lo que podemos hacer. No podemos proporcionar algo que es comercial, ¿sí? No podemos. Así que, pero, y encima tienen la versión esa gratuita, que es para estudiantes. Así que lo pueden descargar y pueden hacer todo lo que está en la materia con esa versión. Me decía David. Sí, mi consulta era, a mí tampoco me llegó el mail avisando, digamos, del link de la clase. ¿Por qué será eso? Ni al correo institucional me llegó. Pásamelo por el aula y lo vuelvo a revisar a ver si está en mi listado, porque es probable que se me haya este, traspapelado, porque varios me pasaron su correo institucional y a medida que me iba pasando los iba agregando y bueno, puede ser que alguno se me haya escapado sin querer. Acá en el chat. No, pásamelo en el aula mejor, porque acá esto... Bueno, Este, por mensaje sí, directo. sí, sí. Muchas gracias, profe. Bueno.
¿Qué dice Carabajal? Estoy en grupo de 2 personas también, nos falta un integrante. Bien, ahí están los que necesiten contactarse y quieran formar grupo de 3. Tengan en cuenta ese aspecto de que ustedes no pueden después unir grupos, ¿sí? Supongamos que un grupo de 3 quedó con 1, otro grupo de 3 también quedó con 1. Entonces, esos 2 grupos separados ahora quieren unificar en un grupo, no, ya no se puede. Tienen que continuar por su cuenta, ¿sí? Porque complica todo en la materia, complica todo los listados, todo se hace una mezcla y después, digamos, y otra que también es importante también aprender, ¿no? A trabajar en grupo a pesar de que no los conozca. Bien, ¿qué dice Mariano? Podrían subir las 2 primeras clases. Bueno, lo voy a colocar al link en el aula, así lo tienen disponible, ¿sí? La idea es que ustedes lo utilicen para ustedes, ¿sí? Es decir, que este es un material que queda para el estudiante y no para que se difunda, ¿sí? No, hemos encontrado en YouTube clase de la UNJU y no es la idea. No es la idea porque es para ustedes, porque aparte les sirve solo a ustedes. Y si bien las clases son públicas, digamos, tratamos de que sea para quienes están dentro de la materia, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Profe, yo tengo otra consulta. Sí. ¿Es posible trabajar con la versión online de MATLAB para el desarrollo de los prácticos? Mirá, ¿O es necesario? sí, te entiendo. Yo intenté manejarla, no sé por qué no me dejó. La verdad no sé. Tendría que volver a intentar. eh, fíjate si podés. Yo, la verdad, que no me funcionó, no sé por qué. Me gustaría sacarme la duda porque no tenía tiempo tampoco de andar eh, investigando y profundizando el tema, pero con tu correo institucional debería funcionar. Bueno, profe, Bien, gracias. bien, bien. ¿Qué dice Jesús? Profe, la clase del lunes la puede subir. Me llegó al Drive solo compartido el chat, pero no el video. Me comentaron también en el aula y como no, bueno, otras actividades, porque doy clase de otra materia también, no he tenido tiempo de ver ese tema. Parece que, no sé, algo le pasó al video. Lo voy a revisar y igual le va a quedar en el aula los links y lo van a poder ver desde ahí sin ningún drama. Así que no te preocupes, lo voy a revisar qué pasa con los que no están, ¿sí? O bien los que entraron más tarde, digamos, a las clases y no pudieron ver la clase 1 y la clase 2, bueno, también se la voy a compartir ahí en el aula. Así como está la clase 3, exactamente igual. ¿Sí? Va a estar la 1, la 2 y la 4. Bien. ¿Algo más? Profesor, esta versión de MATLAB de educación, ¿qué versión sería? Mirá,
Si tu equipo puede responder a las mejores versiones, a las últimas, no hay drama. Si no, trata de buscar la que se adapte. No sé si eso responde a tu pregunta, porque... Sí, por eso justamente preguntaba, porque si es que la última versión a lo mejor es muy pesado. Lo que no recuerdo si es que ahí ustedes pueden descargar unas versiones anteriores, ¿sí? No recuerdo eso, si te da la opción, porque, es decir, por ejemplo, en otros tipos de software te dan la opción de descargar las versiones estables anteriores, ya sea de lo que fuere, ¿no? De Linux, de lo que fuere. Pero MATLAB no estoy seguro si te da la posibilidad de bajar las anteriores. Así que, Ahí compartí el link que supuestamente es para corroborar si tenemos disponible académicamente MATLAB. ok, muchas gracias, David. Yo no pude, intenté y no sé, tengo mi cuenta lógicamente institucional, pero no, me salían errores, no me acuerdo bien qué me pasaba, que no podía. Y bueno, me frustré un poco por eso, pero espero que no sea la misma experiencia de ustedes. Si alguien puede compartir después algún documento pequeño, un tutorial pequeño, lo publicamos en el aula después, ¿sí? Para que le sirva al resto. Igualmente, quienes tengan una máquina, digamos, ya antigua, así que creo que hasta el 2013 hay computadoras del gobierno, por ejemplo, que, bueno, que yo he tenido muchísimos alumnos que han trabajado sin ningún problema con esa computadora y MATLAB, pero no recuerdo en este momento qué versión le ponían. Utilizaban una versión que no sé si era 2010, no recuerdo bien, pero funcionaba perfecto. Es decir, que en esa máquina anda perfecto. Así que imagínense que es muy adaptable, pero habría que ver si realmente hasta qué versión puede funcionar con esas máquinas más antiguas, ¿sí? Lo digo porque ahora están media caras las máquinas, ¿sí? Están muy caras. Todo indica que va a seguir subiendo y bueno, entonces, este, si alguien tiene una máquina viejita, puede funcionar sin ningún problema. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno.